Señor, gracias de todo corazón por tu palabra, Señor. Siempre fiel, siempre magnífica, entusiasmante, siempre retadora. Señor, te damos gracias por ella, pero oramos por nosotros mismos. Oramos para que prepares nuestro corazón para recibir, Señor, aquello que tú tienes para cada uno de nosotros y para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablaros de, ya que estamos en las Olimpiadas, por cierto, el miércoles tenemos reunión de hombres y vamos a dedicarle un poquito de tiempo al tema de las Olimpiadas, ya veréis. Y que no faltéis. ¿Cuántos sois hombres aquí? Pues no puedes faltar. El miércoles no te vi, llevo 2 miércoles sin verte. Aquí tenemos reunión de hombres y alguno más que no le veo por allá el pelo los miércoles. Aquí todos, amén. Va a ser bueno. Pues quiero hablaros, con motivo de todas estas cosas, de 3 carreras. 3 carreras que un hombre corrió y las perdió. Lo peor de todo es que este hombre era un excelente corredor. Era rapidísimo, era magnífico corriendo. Pero se metió a correr carreras y siendo un muy buen corredor, es decir, teniendo un buen don para correr, no supo correrlas. Quiero que me acompañéis a 2 de Reyes capítulo 4. Vamos a estar siempre en 2 de Reyes capítulo 4 y 2 de Reyes capítulo 5. Hace 2 semanas, participé y prediqué en el entierro del papá de María, de Camilo, y predicaba ese texto de cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:7, cuando les dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La vida es una carrera que tenemos que correr. Y cuando llega el fin de nuestros días, el apóstol Pablo, ya despidiéndose y sabiendo que llegaba el fin de sus días, escribe eso: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas que tendríamos que hacer. Y vamos a ver en este caso la historia de un hombre, siervo de Eliseo, que se llama Giezi. Si vais a 2 de Reyes capítulo 4. Os pongo en contexto. Eliseo, para los que no sabéis, era un profeta que Dios le usaba para hacer muchísimos milagros. Tantos milagros que él, habiendo sido siervo de Elías, otro profeta, los que servían directamente a los profetas, pues normalmente heredaban el oficio de profeta, y Eliseo pues hereda o recibe el doble de unción que Elías. De hecho, hace el doble de milagros que Elías. Así está escrito. Y entonces, en un momento dado, sirviendo Eliseo a Elías, le sirve, Dios le dice que va a arrebatar a Elías, y Eliseo le dice que quiere estar presente en ese momento de arrebatamiento y que le dé la unción, que le dé su manto. Y no se despega en ningún momento de Elías, y cuando es arrebatado coge el manto e inmediatamente recibe la unción y recibe el doble de unción. Entonces Eliseo, cuando empieza su ministerio, también toma por aprendiz de profeta, y que posiblemente fuese a ser su sucesor, aunque esta historia también la podría haber titulado, en vez de las 3 carreras, lo que pudo haber sido y no fue. Pero prefiero las 3 carreras porque vamos a verlas aquí. Y Eliseo toma a otro siervo que se llama Giezi. Giezi es un hombre que tiene varias características. Es un hombre cercano a Eliseo. Eliseo le pregunta en muchas ocasiones y comparte con él asuntos ministeriales, dice lo que va a pasar. Y lo primero que nos encontramos, y cuando aparece Giezi en escena, es en 2 de Reyes capítulo 4. En el cual, del 8 en adelante, no lo voy a leer ahora, lo voy a explicar. En el 8 en adelante aparece que Eliseo, que era un hombre que se codeaba con reyes, con generales, pero económicamente precisamente no era un hombre que le diera mucho valor a las cuestiones económicas, y no tenía mucho. Iba siempre a la ciudad de un matrimonio de una ciudad de Sunem, donde está la famosa Sunamita, y esta mujer también llamada Sunamita, porque habita en Sunem, ve que Eliseo venía por su casa, le dice a su marido: ¿qué tal si le preparamos una habitación a Eliseo? Porque este hombre es un hombre de Dios, y siempre que viene por acá no tiene donde dormir, no tiene donde estar. Le hacemos una habitación sencilla. Dice que pusieron una cama, pusieron una mesa, le prepararon allí una silla, poco más. Y cada vez que Eliseo iba a Sunem, paraba en la casa de aquella mujer.
Entonces Eliseo, agradecido por ese gesto de bendición, porque recibe esta bendición de esta mujer, le dice que él la quiere bendecir. Y dice, ¿qué necesitas? Dice, nada. No necesito nada. Yo soy una mujer del pueblo, no necesito nada, gracias. Te hago esto por agradecimiento, no para recibir algo a cambio. Entonces Eliseo le dice a su criado Giezi, le dice, que era un buen corredor, le dice, entérate qué es lo que, si tienen alguna necesidad, entérate si necesitan que yo hable con el rey, que yo hable con algún general. Dice, no necesitan nada, tan solo que su marido es bastante mayor, ella aún es joven, sí, pero no tienen hijo. Entonces, mándala a llamar. Entonces la manda a llamar, y cuando la manda a llamar le dice, de aquí a 1 año concebirás un hijo y tendrás un hijo. Y él dice, por favor, no te burles de mí. Es decir, el anhelo de ella tan profundo, cuando le llega la promesa de que iba a tener un hijo, ella lo interpreta casi como, esto no puede ser, esto no cabe en la cabeza de nadie. Y así fue. Al cabo de 1 año tiene un hijo. Entonces, después que tiene el hijo, el niño va creciendo y se va un día a segar, a hacer la cosecha, la siega, con su papá. Y cuando estaba al sol, el niño empieza a decir, ¡ay, me duele la cabeza, mi cabeza, mi cabeza! Entonces el papá manda a uno de sus siervos con su hijo que vuelva a casa, y el niño se pone el regazo de su mamá, en gallego decimos en el colo, ¿verdad? En brasileño también, en el colo de su mamá, y cuando está allí pasa unas horas, dice que se pasan horas en el regazo de su mamá, y el niño se muere. Muere. Dolor de cabeza, si fue un derrame cerebral o lo que fue, no lo sabemos. El caso es que el niño se muere. Ella pone al niño encima de la cama, lo acuesta, lo deja allí, se toma un asna y le dice al marido, quiero ir a ver a Eliseo. Dice, no es momento de presentar ofrendas porque no dice nada al marido acerca del niño. El caso es que se va a ver a Eliseo. Y en esta escena, donde ella vuelve para hablar con Eliseo, es a la que quiero que lleguemos. Porque dice el verso 24 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, dice así. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, allí estaba Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Entonces, la primera carrera la que yo quiero que veas es esta carrera en la que Eliseo le dice a Giezi, ve corriendo porque veo que aquella mujer se acerca, y pregúntale qué es lo que le pasa. Si le va bien a ella, si le va bien al marido. Entonces Giezi va corriendo literalmente, se acerca a ella y dice, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido? Y ella le dice, bien. Y literalmente pasa de él. Dice que sigue andando, y ella le dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Cuando llega y ve a Eliseo, esta mujer, la tsunamita, se postra, se agarra a sus pies, y está agarrada a sus pies. ¿Y qué hace Giezi? Y se acercó Giezi para quitarla, porque molestaba a su señor, al profeta, le estaba agarrando los pies. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No te dije que no te burlases de mí? Fíjate, esta es la primera escena que yo quiero que te quedes un momentito conmigo en este caso. La primera carrera es una carrera que el profeta le manda a su siervo, que posiblemente sería su sucesor, ¿verdad?, a Giezi, para que vaya y averigüe qué es lo que le ocurre a esa mujer, una mujer que ahora nosotros de antemano sabemos que estaba angustiada. Dice el propio profeta, dice que estaba en amargura de alma. Otros textos dicen que estaba angustiada, triste, que había una situación terrible en su corazón porque su hijo acababa de morir. Y se acerca a ella, pero ella, cuando lo ve a él, no le dice
nada. Y él no solo no detecta, no es capaz de ver el corazón de esta mujer, cosa que Eliseo sí ve. En cuanto la ve, dice: esta mujer está en amargura de alma, tiene un quebranto en su corazón. No solo no discierne eso, sino que cuando la acompaña y llegan junto a Eliseo, lo primero que hace cuando ella se postra y agarra sus pies es intentar apartarla de que reciba la administración o el consejo o lo que fuese por parte de Eliseo. ¿Qué quiere decir esto? Incluso Giezi trata de apartarla y de que no moleste. Hay una carrera que nosotros tenemos que correr, y este hombre, que era un buen corredor, como veremos después, porque no paró de correr en estos 2 capítulos, ¿verdad? Este hombre, hay una carrera que hizo lo que se le había pedido, cumplió correctamente con lo que se le pedía, con lo que se le decía, pero sin el corazón, o mejor dicho, sin el corazón pastoral, sin sensibilidad. Es decir, tiene que ayudar a una persona, pero no tiene la sensibilidad necesaria para detectar el dolor de esa mujer. Evidentemente, Giezi corría muy bien, iba apresurado, cumplía lo que se le decía, ¿verdad? Cumplió perfectamente el mandamiento que se le había dado, pero cero sensibilidad. Al punto que cuando esta mujer cae quebrada a los pies de Eliseo, él intenta interrumpir eso. Esto no solo es típico de Giezi. ¿Os acordáis que los discípulos en muchas ocasiones con Jesús hacían lo mismo? La gente se acercaba a Jesús y ellos intentaban que la gente dejase de molestar a Jesús, incluso los niños, ¿no? Pero este punto es muy importante, en el sentido que no solo llega con obedecer, no solo llega con cumplir lo que se nos manda, sino que tenemos que hacerlo con el corazón pastoral, el corazón, y especialmente quiero hablar este punto a los que sois líderes y líderes en formación de las células. Aquellos que de alguna manera estáis cuidando de otros pastoralmente. Porque Giezi en algún punto perdió esa sensibilidad que es necesaria para correr la carrera que hay en la vida. El apóstol Pablo decía: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hay unas implicaciones para el discípulo, hay unas implicaciones muy fuertes en esto. Porque en el camino de servir al Señor, muchas veces endurecemos nuestros corazones. Y me he encontrado con personas que después de recibir un llamamiento de servir a Dios, ya ven a la gente como un estorbo. Aquello que al principio era una honra, que nos llamasen, que nos pidiesen ayuda, una persona quebrantada, alguien que necesitase, no importaba el horario, ya ves que las personas ya no tienen esa sensibilidad, no tienen ese amor que había al principio. Se hace lo que hay que hacer, como Giezi, pero sin el corazón pastoral necesario. A veces duele conocer historias que las personas que tienen que estar cuidando pastoralmente, historias de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, da igual la edad. Porque un niño tiene que ser cuidado pastoralmente, un adolescente también. Hay que saber cómo es la situación de su vida. Si está viviendo, niños que a veces, o adolescentes que están viviendo verdaderas situaciones de angustia en su hogar o en el colegio, y a lo mejor llegan a la iglesia y nosotros ni nos enteramos de que están sufriendo bullying o que sus papás hay violencia dentro del hogar. Por poner un ejemplo, no digo que se esté dando entre nosotros, son ejemplos que podemos vivir. Pero nosotros podemos obedecer, correr rápido, hacer lo que tenemos que hacer la reunión, hacer las cosas. Tenemos reunión, sí, el miércoles de hombres, pues la hacemos. Tenemos la célula, hacemos. Pero no hay discernimiento. No importa que yo tenga un don muy bueno en correr muy bien. No importa que yo tenga un don en lo que sea. Llámale, en vez de correr, el don que tú tienes. Si no lo ejerces con sensibilidad y corazón pastoral, no ayuda. No vale. Por eso la mujer detecta que Giezi no discierne y a él no le abre el corazón. Le abre corazón a aquel que Dios usó para la palabra. Y fíjate que Giezi, cuando fue el tema de tener el hijo, cuando fue el tema de la casa, toda esa cosa, Giezi estaba allí en medio. No es que fuera un extraño, ella ya lo conocía. Ella ya conocía al siervo de Eliseo. Sin embargo, ella detecta que no hay sensibilidad. Y porque no hay sensibilidad, ¿por qué le tengo que abrir yo mi corazón a este hombre? Sí, viene de parte del profeta,
Sí, viene enviado por parte de Él. Pero ¿por qué tengo que abrirle yo el corazón a Él? Porque no hay un corazón pastoral. Entonces, si tú estás sirviendo en algún área de la iglesia, seas, insisto, líder de tu grupo pequeño o célula, un líder en formación, estés cuidando de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, estés yendo a ministrar a la cárcel, estés ministrando en un punto de misión, me da igual. Estás en cualquier área en donde se supone que estás cuidando gente. Lo más importante en la carrera que Dios te ha enviado a correr es que tengas sensibilidad a la persona que tienes delante de ti. No caigas como en la trampa de en la trampa de Giezi, de querer apartar a esa mujer porque ya la ves como un estorbo. Es decir, Giezi no entendía nada. El propósito del ministerio no es ser profeta, el propósito del ministerio es bendecir a las personas. El propósito del ministerio no es ser líder, el propósito del ministerio es ser de bendición al corazón de estas personas. Por esto Giezi, que no comprendió el dolor, nada de esto, ni el trabajo que tenía que hacer, Giezi perdió su primera carrera. Una carrera que corrió y no la supo correr bien. En la máxima que nosotros usamos como iglesia a la hora de hacer las cosas es, y no lo olvides nunca, no solo hay que hacer el bien, hay que hacerlo bien. Si el bien no se hace bien, no es un bien. Si cuando nosotros hacemos bien a alguien no hay la sensibilidad, cuando estamos repartiendo los alimentos, cuando estamos dándole a alguien que necesita, alguien está cogiendo comida, si yo no tengo la sensibilidad para darle, para detectar su corazón, no solo viene a recoger alimentos, esa persona está en una situación de crisis emocional o familiar o económica, lo que sea, no puede ser simplemente el objeto de mi ministerio. El corazón pastoral tiene que estar ahí. ¿Qué le pasa ahí? Por eso nosotros no podemos ministrar desde el espíritu de Giezi, y hay que quebrar ese espíritu de Giezi, en lo que sí hacemos lo que se nos pide, pero no tenemos la sensibilidad, hemos perdido el corazón para detectar cómo está la persona que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Hay una segunda carrera. En cuanto Eliseo ve la situación de esta mujer, vuelve a confiar en Giezi y le dice, mira, sabe esta situación, entonces le dice a Giezi, ve corriendo, apresúrate, ve delante de nosotros y lleva mi báculo, mi bastón, y ponlo encima del niño para que resucite. Entonces Giezi, que era un buen corredor, en la Biblia aparecen varias historias de buenos corredores, gente que corría tremendo, se echaba a correr. En aquel tiempo los medios de comunicación dependían de correr bien o de los caballos, ¿verdad? Y Giezi se adelanta y dice así el verso, os lo voy a leer en la traducción, en otra traducción, dice así el verso 29. Dice, enseguida Eliseo le dijo a Giezi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como el Señor vive, que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Y Giezi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, no daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. Ahí está la escena donde Giezi corre una segunda carrera, va apresuradamente, se apresura, va por delante, pone la vara delante encima del niño, ve que el niño no resucita, toma la vara, vuelve delante del Eliseo y dice, esto no funciona. Aquí hay una segunda carrera que corre, hay una segunda oportunidad para Giezi, y es que Giezi se le da la gran oportunidad de que va a ser usado en un milagro increíble, en la resurrección de un niño. Eliseo está formando a su futuro sucesor. Eliseo tiene un aprendiz y dice, te voy a formar en algo impresionante, en que puedas resucitar a un niño. Toma mi vara, ¿verdad? Toma mi vara y ponla encima del niño para que resucite. Entonces, el que corre rápido con el bastón, llega antes que Eliseo y que la mujer, insisto, es una buena
un buen corredor, corre esta segunda carrera que es para ser usado en un milagro. ¿Y qué ocurre? Simplemente él pone el bastón ahí, no funciona, y nuevamente hace lo que se le dice, pero hay algo que es un contraste con lo que va a ocurrir después cuando llega Eliseo. Porque llega Eliseo y pasa lo siguiente. Dice el versículo 32. Llega Eliseo a la casa y dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces él llamó a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Fíjate, Giezi llega y pone el báculo, y como no funciona, se va. Llega Eliseo, y cuando ve al niño muerto, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es que cierra la puerta. Dice que ora a Dios. Después de orar a Dios, ve que las cosas no están funcionando, entonces pone su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño, sus manos sobre las manos del niño, se tiende completamente cuerpo con cuerpo sobre el niño. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Entonces se levanta y dice que anduvo por toda la casa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No sabemos lo que estuvo haciendo ahí, si estuvo orando, si estuvo reprendiendo, lo que fuese. No se nos dice, pero sí que vemos que hay unos tiempos, hay como tiempos distintos donde él acciona sobre este niño. Hay un tiempo de oración, hay un tiempo donde se lo cubre y se postra encima de él, y hay un tiempo donde se está moviendo, vuelve otra vez a la habitación, no solo vuelve a la habitación, sino que vuelve a hacer lo mismo, y el niño dice que estornuda 7 veces y el niño resucita. ¿Cuál es la diferencia? Ves a Eliseo en una tensión de aquellos que ministran y que sabemos que tenemos que ministrar en situaciones espirituales fuertes. Hay una tensión de no dejar de hacer lo que tienes que hacer hasta que veas la respuesta. Giezi simplemente hace lo que se le dice, pero no persiste. No hay absolutamente ninguna pasión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner la vara? Pongo la vara. Ah, no funciona. Llega Eliseo y no solo hace lo que tiene que hacer, sino que persiste. Y vemos a Giezi que hace las cosas. Corre sin pasión y sin persistencia. Eliseo ve su pasión porque persiste varias veces hasta ver la respuesta. Hay esa segunda carrera de las 3 que estamos hablando en esta mañana, la que Dios te da una oportunidad donde tú tienes que correr, pero tienes que persistir en aquello que Dios te ha mandado. No lo dejes, porque Giezi fue enviado con esa expectativa. Eliseo lo envía con una expectativa de que el niño resucite, pero Giezi no persiste. Sí, corre muy bien. ¿Cómo corre? Como una bala corre, ¿verdad? Mientras que Eliseo persistió en acompañar a este niño, en mantenerse. Es más, acordaos que Eliseo recibe la doble unción porque persistió en acompañar a Elías y no se despegó de él hasta que recibe el manto de la unción. Persiste, dice, no dejo a Elías en ningún momento. La persistencia es la clave. ¿Quieres algo? Persiste. Y no de cualquier forma, sino con pasión. Es decir, es como si tuvieras que decirte a ti mismo, no, aunque no lo he intentado más veces, aunque todavía no he visto el resultado, no dejaré de intentarlo hasta que Dios responda a mi oración, mi petición, con mis hijos, con mi familia, o con mi matrimonio, con mi negocio, con lo que quieras. Con la obra de Dios, con ver alguna cuestión. Es decir, no dejes de persistir, no dejes de actuar en ningún momento. ¿Por qué? Porque fíjate, Eliseo tenía la misma vara que Giezi, tenía las mismas circunstancias, tenía todo lo mismo que Giezi, había entrado por la misma puerta, tenían la misma misión, pero Eliseo tenía algo más.
sabía persistir en fe. Por eso llama la atención esas subidas, bajadas, entradas, moverse por toda la casa. Y dices, fíjate en la escena. Era un hombre que no renunciaba. ¿Y cómo es posible que yo proféticamente viese a un niño que le profetizo que va a tener un niño y ahora la muerte lo arrebate? Esto no puede ser. Es decir, no encajaba en su percepción profética que la promesa de Dios la arrebatara el diablo. No encaja. Por eso los hombres y mujeres que reciben lo que Dios tiene para ellos es cuando dicen, no encaja que Dios me haya llamado y Dios me haya dado hijos. ¿Para qué? ¿Para verlos perderse? No, si aquí hay que ponerse en ayuno, nos ponemos en ayuno. Si hay que meterse en oración, nos metemos en oración. Si hay que pelear batallas de fe, nos metemos batallas de fe. Cuando nuestro hermano José Santos estuvo entre la vida y la muerte durante 50 y pico días en la UCI y ya varias veces se nos dijo, muere, va a morir, nos metimos en ayuno todos los días. Un grupo de gente y todos los días reuniones de oración. Aquellos que quisisteis. ¿Y qué pasa con José Santos? Pues que hoy está alabando a Dios. Y por cierto, tiene un corazón pastoral precioso. Amando a Dios. Porque hubo persistencia. No puedes simplemente ante una situación que es crítica en tu vida decir, no, hay que aceptar esa realidad. ¿Aceptar qué realidad? ¿Que un hijo no quiere creer en Dios? ¿Aceptar qué realidad? ¿Que un matrimonio se puede quebrar? ¿Aceptar qué realidad? ¿Una enfermedad que parece que es incurable y no vamos a poder luchar en fe por ella? Si ya es incurable, eso ya lo tengo. Entonces peleemos por lo que no tengo. ¿Qué realidad tengo que aceptar? La de un niño que muere y la madre dice, está muerto. ¿No te dije que no te burlases de mí? Y Giezi acepta y dice, lo he intentado una vez, ya he orado, ya puse el báculo, no vale. Una segunda carrera que pierde un gran corredor porque no fue persistente en aquello que tenía que hacer. Y teniendo la misma herramienta, habiendo recorrido la misma distancia, habiendo entrado por la misma puerta, la misma casa, habiendo incluso llegado antes, la misma misión, pero no tenía la fe, no tenía esa visión de persistencia, esa pasión que se ve en Eliseo. No dejes de intentar hasta que lo que tengas que hacer, lo que sea, hasta que Dios responda tu demanda. Y hay una tercera carrera. Pero antes de esa tercera carrera, que está en el capítulo 5, el capítulo 4 termina con dos historias de la provisión de Dios, que muestran, por cierto, la profunda necesidad económica que tenían los profetas en aquel tiempo. Porque de los versículos del 38 al 41 hay dos milagros, uno donde estaban pasando hambre y dice, no tenemos que comer. Entonces Eliseo le dice a Giezi que prepare un caldo y con algo que encontrase, porque no tenían nada para comer. Y uno de los siervos, uno de los de la escuela de profetas, va a buscar por el campo y coge unas raíces, coge unas cosas, unas aparentes calabazas, las preparan y cuando lo van a comer era comida envenenada. Dice, de esta olla surge muerte. Entonces Eliseo viene, echa una harina, se sana esa comida envenenada y pueden comer todos. Si pasaban un hambre, iba a decir más hambre que un maestro de escuela, pero como se solía decir aquí, ¿no? Era un dicho que se decía aquí hace muchos años, hoy ya, gracias a Dios, no es así, ¿verdad? Porque mi mujer es maestra de escuela. Había un hambre terrible. Y después ocurre otro milagro tremendo, desde el verso 42 en adelante, pero ocurre que eran 100 hombres que tenían aquel lugar, y que tenía que darles de comer y solo tenían 20 panes. Un hombre trajo 20 panes recién hechos para los 100 hombres. ¿Y qué hace el criado de Eliseo? Dice, ¿y qué es esto para tanta gente? Es interesante. Y verso 43, dice, ¿cómo pondré yo esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir,
da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. Esto no son historias de correr. Simplemente os digo que Giezi estaba viendo, acaba de ver un milagro de cómo una mujer estéril podía tener un hijo, un matrimonio que no tenía hijos podían tener hijos, a lo mejor el estéril era él, no sabemos. Cómo se resucitaban los muertos y cómo se sanaba una comida envenenada y cómo se multiplicaba el pan y pudieron comer 100 hombres y pudieron satisfacerse, incluso sobró. En ese contexto aparece la historia donde ocurre la tercera carrera. La tercera carrera. Y ocurre otra historia. Y es que hay un lío, un conflicto, porque un general sirio llamado Naamán tiene la lepra. Le surge la lepra y entonces una niña que trabajaba en su casa de origen judío le dice: en mi tierra hay un profeta que te puede sanar. Entonces el general le dice a su rey: necesito ir a Israel, pero claro, yo no puedo ir así como así. Necesito cartas y que le pidas al rey de Israel que me ponga en contacto con este hombre para que me sane. Entonces el rey sirio le manda una carta al rey de Israel y le dice: te envío a mi general para que le sanes. Entonces el rey de Israel dice: pero ¿quién soy yo? ¿No veis cómo procura una guerra conmigo? Esto es porque es una guerra, porque si no le sano al general, que yo quién soy para sanar al general, pues es una declaración de guerra. Pero oyendo esto, Eliseo manda un recado al rey y le dice: dile que venga a verme a mí. Y así ocurre. Naamán, este general sirio, va a ver a Eliseo. Eliseo le dice, sin salir, simplemente a través de su criado, ni siquiera sale a verlo, le dice: báñate 7 veces en el Jordán y será sano. Entonces Naamán se enfada porque era muy orgulloso. Dice: ¿acaso los ríos el Jordán, este sucio y miserable Jordán, yo no me baño ahí porque no me voy a bañar? ¿Porque acaso Habana y Farfar, ríos de Siria, allá de Damasco, no son mucho mejores que este río? Entonces iba a ir y uno de sus capitanes le dice: Señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y dice: sí. Pues si te ha mandado esta cosa fácil, ¿por qué no la haces? Y dice que se bañó 7 veces y su carne salió como la de un bebé, limpia de la lepra. Entonces vuelve para honrar, porque dice que iba cargado con varios talentos de plata, de oro y vestidos lujosísimos. Iba kilos y kilos de oro. Alguien se echó cuentas de cuánto costaría lo que le dio, lo que tenía para darle, y eran varios millones de euros actuales, ¿no? En aquel momento posiblemente fuese proporcionalmente más. El hombre iba cargado de riquezas para honrar al profeta. Entonces vuelve para honrar al profeta y el profeta ni siquiera sale otra vez y le dice a su criado: dile que no recibo nada, ¿verdad? Que no es nada, simplemente nada. Fíjate, es interesante, porque de la mujer sunamita sí recibe aquella habitación, aquella cama y aquella mesa. Agradece, sencillamente. Pero cuando le vienen con riquezas y opulencias, kilos y kilos de oro y de plata y vestidos, dice que no. Dice que no. Entonces se va y Giezi, volvemos a entrar en escena con Giezi, tiene una conversación cuando lo envía. Vamos al versículo, capítulo 5, verso 20. Entonces Giezi, cuando ve que se va, allí se va Naamán con toda la riqueza y con toda la esperanza. Acordaos, situación de extrema pobreza. Incluso el capítulo 6 empieza diciendo que el lugar donde vivían era tan estrecho que se fueron con los hijos de los profetas a buscar unas cuantas maderas para ampliar, porque no tenían ni donde vivir bien. Tiene una situación del profeta que se codeaba con reyes, tenía comunicación con el rey, con generales, con todos, pero que físicamente él no necesitaba de muchas cosas. Entonces, una situación de pobreza donde incluso no tenían para comer, tenían que buscar hierbas del campo para hacer las comidas y todas esas cosas. Y entonces Eliseo, cuando ve que se va Giezi ve que se va la oportunidad tremenda de prosperar, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: cuidado, hermanos, con los pensamientos
esos diálogos internos que tenemos. Porque a veces en ese diálogo interno el diablo te engaña. Porque él dice entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Es decir, tú eres el criado de Eliseo y ahora empiezas a juzgar al profeta acusándolo de haber ofendido a Naamán. Lo que está buscando realmente es una excusa para hacer lo que va a hacer después. Estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor. Esa es una expresión que significa lo juro. Juro por Dios, eso es lo que está diciendo aquí, que correré yo tras él. Y dice el texto que el general sirio lleva media legua de camino, es decir, ya estaba lejísimos. Pero fíjate cómo corría este tipo. Correré, no es que fuera a caballo, Correré yo tras, pues yo era un caballo, ya se lo habrían comido. Entonces correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Es decir, aquí está la tercera carrera de la que yo te hablaba. 3 carreras que estamos viendo en esta mañana, ¿verdad? Las 3 carreras de Giezi. Y aquí está la tercera. Él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte. Fíjate aquí ya la primera mentira. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte, y se inventa un cuento de Efraín, los 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a los 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. Es interesante. Cuando corres la carrera mal, cuando tienes que correr una carrera y la corres mal, hay gente que tiene lugares secretos. Lo que hace mal lo oculta en un lugar secreto. Lo que sea. Lugares que nadie sabe que existen, solo él. A veces no son físicamente lugares secretos, ¿verdad? A veces los lugares secretos están en internet, o los lugares secretos están en el corazón. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Este era el heredero. Era lo que pudo haber sido y no fue. Él entonces le dijo: ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí hay una tercera carrera que Giezi corrió, y la corrió también mal. ¿Por qué? Porque corrió hacia sus propios intereses. Una carrera que corre para beneficiarse a sí mismo, olvidando completamente y tirando a la basura el llamamiento de Dios, el plan que Dios tenía para él. Porque no siempre las cosas que perseguimos son las que Dios nos da. No siempre. Giezi corría hacia lo que era mejor para él, lo que creía que era oportuno para él, y no precisamente, a costa, aunque en ese momento pensó que eso iba a pasar desapercibido, a costa del llamamiento de Dios para él. Por eso, la consecuencia terrible que ocurre es: ¿quieres las riquezas de Naamán? No hay problema, quédate también con la lepra de Naamán. ¿Quieres las cosas y correr conforme a este mundo? Tranquilo, quédate también con ese espíritu de este mundo para ti, pero no solo para ti, Giezi, para tus hijos también. Es terrible. Giezi recibió la lepra de Naamán para él y sus descendientes. Es decir, Giezi tenía un espíritu que se fue torciendo en cada carrera
en cada carrera se va torciendo porque le falta esa sensibilidad, le falta esa pasión, y ahora lo que vemos es que estaba en tal situación, tal vez de necesidad, porque no podemos entrar a juzgar completamente por qué hace esto Giezi, pero sí se ve obnubilado, se ve asombrado por toda esa riqueza que tenía delante de él, y viendo, estoy en necesidad, mi señor ha perdido la cabeza, donde se vio, y corre hacia sus propios intereses, no hacia la misión que Dios tenía para él. Y por eso no importa, porque si estás en el ministerio, si no estás en el ministerio, es igual. Sea como sea, siendo cristiano, ten cuidado, porque le transmites un espíritu a las generaciones siguientes que están debajo, a tu familia, a tus hijos. Y muchas veces tenemos una lucha interior, pues dice, se dijo a sí mismo, ¿cómo es posible? Mi siervo, mi señor estorbó, es decir, ofendió a Naamán, ¿cómo es posible? Una lucha interior. Es decir, y hay preguntas, por eso cuando se enfrenta a Eliseo, hay preguntas que son absolutamente legítimas. Y le dice, ¿de dónde vienes? Esa es una pregunta que no aparece sola esta vez en la Biblia, aparece en más ocasiones. ¿De dónde vienes? Que se lo dice Dios también a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, de ningún lugar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser semejante mentira? Dice, ¿acaso no estaba yo allí? Es decir, llega un punto, y esto es un punto importante. Hay un dicho muy antiguo que se suele decir que ningún hombre es un héroe para su ayuda de cámara. ¿Qué era una ayuda de cámara? Ya sabéis, sobre todo se ve en las películas inglesas, ¿no? Aquellos que te ayudaban, los nobles les ayudaban a vestirse, a desnudarse, a ponerse la ropa, todo ese tipo de cosas. Dice, ningún hombre es un héroe para su ayuda de cámara. Y esto se había convertido en una verdad para Giezi. Él había dejado de mirar con respeto y honor a Eliseo. Por eso dice, Eliseo se equivoca en esto. Se equivoca. Deja de mirar con respeto y honor a aquel que le había sembrado el llamamiento, que le había mirado, y le juzga. Porque como empieza a correr para sus propios intereses, empieza a juzgar lo que está a todo alrededor. Y corre detrás de Naamán a riesgo de perder todo su llamamiento, de perderlo todo. Pero lo importante era el dinero en ese momento, lo importante era salir de esa situación de pobreza, lo importante era estabilidad para... Y justo, fíjate, él va detrás de un dinero cuando acababa de ver el milagro de la multiplicación de los panes, cuando acababa de ver el milagro de que una olla envenenada se sana. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Giezi es, Giezi, no te preocupes por la provisión, yo te voy a proveer. Fíjate cómo proveo. No te preocupes por eso, yo te voy a proveer. Y no solo eso, sino que arriesga la lección espiritual que Naamán estaba llevando para su tierra, porque Naamán decidió, y no lo hemos leído, pero decide que no iba a servir ni a honrar más a los dioses sirios, sino que el Señor de Israel iba a ser su Señor. Que iba a ser su Señor. Naamán toma una decisión tremenda. Es impactado por un regalo del milagro por gracia, no por pago. Por gracia. Pero Eliseo es la lección que quiere dar, pero Giezi lo interpreta todo al revés. Le importa un bledo Naamán. Le importa que si Naamán después aprende mal las cosas y se salva o no se salva, ese no es el asunto. Él solo piensa en qué, es que lo voy a hacer porque claro, el pobre hombre Naamán seguro que se va ofendidísimo. Es decir, ¿qué mentira se creyó a sí mismo? Si se creyera esa mentira cuando Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Mire, señor, vengo porque yo creo que usted se ha equivocado. Creo que esto fue una ofensa y no podemos ofender así a nuestros invitados. Que dijera la verdad, pero no. En el fondo, nuestras propias mentiras sabemos que son mentiras y cuesta más en creerlas. Entonces persigue su propia carrera y corre la carrera de sus propios intereses. El asunto no es que le pasó a Giezi, el asunto es que nos pasa a nosotros. A Eliseo, a Naamán le dice,
una explicación espiritual. Dice, mi Señor Eliseo me envía. ¿Verdad? Le da esa explicación espiritual. Porque vinieron unos invitados y no tenemos con qué recibirlos. Sin embargo, cuando Eliseo le pregunta, le da una explicación diabólica. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Es decir, se enreda en esa carrera que corremos por nuestros intereses, acaba enredándose en mentiras que nosotros mismos pensamos que son válidas, pero que delante de Dios no son válidas. Por eso, finalmente le dice Eliseo, ¿de dónde vienes? Y le hace otra pregunta. Es tiempo. Dice, ¿no estaba yo allí? Es decir, Giezi menosprecia a Eliseo y no se olvida de la visión profética que Eliseo tiene. Dice, ¿no estaba yo allí cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y última pregunta que dice así, para alguien que está en una situación de necesidad. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyos, siervos y siervas? Y uno diría, pues sí. ¿Y luego de qué es tiempo? ¿No es tiempo acaso de eso? ¿No es tiempo de eso? ¿No es tiempo de trabajar y de sacar esto para adelante? ¿No es tiempo de salir de nuestra miseria? Esto es muy sutil y muy delicado, porque según lo que el profeta nos enseña y la palabra enseña es, no es tiempo. El asunto no es que no tengas que trabajar y sacar una casa para adelante. El asunto no es que tengas que proveer para tu casa y tus hijos. El asunto es a costa de qué. ¿Sabéis por cuánta gente hemos estado orando por trabajos? Y una vez que tienen trabajo, ¿no vuelven? Y vamos a seguir orando por trabajo. Pero dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que no se entendió? ¿Qué fue lo que no se comprendió? ¿Cuál era el asunto? El asunto no era el dinero, no era ese asunto. El asunto es que había un propósito de Dios para Giezi, y en esa carrera última que tenía que correr, que era una carrera distinta, empieza a correr para sus propios propósitos, y el plan de Dios para su vida quedó a un lado. Quedó a un lado, simplemente postergado. Es decir, no importa. Un hombre que deja de confiar en algún momento en la provisión divina, aunque veía milagros de todo tipo, deja de confiar, y entonces, como Dios no tiene cuidado de mí, Dios no tiene, pues me tengo que buscar yo la vida, evidentemente, porque Dios no va a cuidar de mí, entonces me la tengo que buscar yo. Entonces, ¿qué ocurre? Va detrás de Naamán buscando eso. Busca una paga por la falta de su fe. Tal vez se le estaba haciendo tarde que lo nombraran profeta y poder recibir todos los beneficios de ser profeta, ¿quién sabe? El asunto es que recibe, y lo que os decía antes, junto con lo que tú persigues, hay un espíritu. Detrás de lo que tú persigues, siempre hay un espíritu que va a ir a tus generaciones. Entonces, no es un asunto de no trabajar, se trata detrás de qué corre tu vida. Detrás de qué estamos corriendo. ¿En qué estamos poniendo nuestra pasión? ¿En qué estamos poniendo nuestra persistencia? ¿Dónde sí somos sensibles? Porque a lo mejor para las personas no somos sensibles. Oye, pero para el negocio es impresionante lo sensibles que somos. Y está bien, porque hay dones dedicados a eso. Pero si una persona no está satisfecha con la vida que lleva, no confía en la provisión de vida divina, acaba corriendo carreras en las que Dios no está. Y entonces, ¿cómo termina esta? Muy bien. A partir de ahora, lo que tú buscas, las mismas consecuencias de lo que tú buscas, es decir, buscabas la riqueza de Naamán, la lepra de Naamán, para ti y para tus descendientes, que van a tener el mismo espíritu, la misma marca. Y termina el verso, dice, y salió de delante de él leproso. Y salió de delante de él leproso. Y salió. Se fue.
de estar ya de siervo y de profeta con Eliseo. Se acabó su ministerio, se acabó el propósito de Dios para su vida, se acabó. Y salió. 3 carreras que Eliseo corrió. Corrió sin sensibilidad hacia el corazón de los demás. Corrió sin persistir con pasión. Y corrió hacia sus propios intereses, sin confiar en la provisión de Dios. 3 carreras que nosotros tenemos que acertar y correr bien. Y era un corredor extraordinario, como hemos visto. Qué bien corría. Pero no se trata del don. Fíjate, el don no dependió de sus piernas. El fracaso de su don dependió de su corazón. El corazón que ya no tenía pasión por las personas, no persistía por ver a un niño resucitado, un corazón que cuando vio una oportunidad de enriquecerse, aunque fuese a costa de perder lo que Dios tenía para él, pues dijo, pues mira, a vivir, que son 2 días. Por eso la pregunta final no es ¿qué le pasó a Giezi?, sino ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Seremos capaces de correr esas 3 carreras y ganarlas? Yo creo que sí. Estamos preparando a una generación de discípulos como vosotros, capaces de transmitir un espíritu diferente a la siguiente generación. Amén. Nos ponemos de pie. Cada mañana, cada vez que terminamos un mensaje, hacemos una invitación constante. Y es a que te reconcilies con Dios. Pero hay una carrera principal, y es la carrera de la vida con la que iniciaba este mensaje, en la que Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si tú estás aquí hoy y te das cuenta que estás corriendo una carrera equivocada, una carrera en la que Dios no cuenta, en la que Jesús es alguien, wow, estupendo, a quien imitar, qué palabras tan bonitas decía, qué milagros hacía, pero tú no le conoces personalmente, esta mañana es la mañana donde tienes que decir: Señor, aquí estoy. Estoy corriendo una carrera sin ti, así que paro. Voy a hacer un parón en mi vida para rendirme a ti, para entregarme a ti. Es una carrera que corrías y que corres con el peso del pecado a tus hombros. Y la Biblia nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero justo antes de ese verso dice que corramos una carrera despojándonos de todo el peso del pecado para poder correr esa carrera puesto los ojos en Jesús. Hoy te invito a que pongas los ojos en Jesús y el pecado, los errores, las dudas, las luchas, el vivir separado de Dios que has tenido hasta hoy se ha borrado completamente de tu vida. Te invito a que le entregues tu vida, tu corazón, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes al Señor Jesucristo. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración junto a mí. Amén. De corazón, levanta tu mano allí donde estás. Si quieres hacer esta oración de todo corazón, de todo corazón, por primera vez en tu vida. Aquí hay personas que no han hecho todavía esta decisión. No tengas miedo de hacerlo, porque estás diciéndole: correré y ya voy a correr de otra manera. Repite conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, te entrego toda mi vida, todo mi corazón. Quita el peso del pecado que está sobre mí.
peso del pecado. Vengo a ti a rendirme completamente. No hay vuelta atrás. Declaro sobre mi vida que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón por primera vez en tu vida, quiero darte un regalo. Tengo un regalo para ti de la palabra de Dios. Quiero orar por ti, quiero conocerte y quiero bendecirte. Y a los demás, hermanos, que tengáis una semana bendecida, y cuando toque correr la carrera, córrela con éxito. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga en el nombre de Jesús. Amén.